Enlazar con Arturo Lechuga, el mariachi ninja, porque es jueves y además hay muchas noticias. Grábeme, don David. Vaya cosa. Pareciera que el Poder Judicial se alebrestó contra la Cuarta Transformación. Y se alebrestó más después de las declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. ¿Se acuerda que hace unos días le concedió una entrevista a El Universal y dijo que estaba infiltrado el Poder Judicial y que había jueces y magistrados que no merecían formar parte del Poder Judicial y que había corruptos? Bueno, podríamos los malpensados preguntarnos si entre esos corruptos están los que, por ejemplo, paran la obra en Santa Lucía, una obra que aún no se ha iniciado, pero por si acaso se inicia, que no se inicie, que se pare. Los magistrados que deciden que no debe inundarse ni destruirse lo que ya se construyó en el lago de Texcoco, que tanto le ha dolido a la clase más acomodada de México. Podríamos preguntar si entre esos corruptos están los que ordenan restituir el salario a empleados de IFETEL para que ganen más que Andrés Manuel López Obrador. Aquí le va lo que escribe en La Jornada Gustavo Castillo. Por 4 votos contra 1, los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron que se deben restituir los salarios que ganaban antes de la entrada en vigor de la Ley de Percepciones, de la famosa austeridad republicana, los empleados de IFETEL. Así, con todas sus letras. Los integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones, tomando como base los ingresos que les fueron establecidos en el presupuesto de 2018. Durante la sesión de ayer, y a propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se declaró fundado el recurso de reclamación presentado por el IFETEL luego de que se les negara la suspensión solicitada como parte de la controversia constitucional 7/2019 contra la Ley de Percepciones de los Servidores Públicos. De esta manera, aunque continúe en trámite la controversia constitucional presentada en enero pasado en contra de la legislación que establece como tope a los salarios que reciben los altos funcionarios públicos a un máximo de 108,000 pesos, que es lo que gana David, porque el presidente, mientras se resuelve el expediente, las autoridades deben restituir los salarios que percibían los integrantes del IFETEL, ya que impugnaron el presupuesto de egresos para el ejercicio de este año y que establecía el tope salarial. No les sorprenda que los próximos beneficiados sean los integrantes del Instituto Nacional Electoral. Creo que es importante escuchar las declaraciones, porque soy muy mal pensado, porque usted también es muy mal pensado, nótese mi sarcasmo, del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Podemos confiar en un poder judicial en estas condiciones como lo expone el ministro presidente Arturo Saldívar? Hay muchos jueces y magistrados federales que arriesgan todos los días su vida y hoy estamos en este esquema de plata o plomo. Entonces también hay que entender estos jueces que arriesgan la vida, que debemos como Estado mexicano tener el compromiso de protegerlos, de cuidarlos, de brindarles seguridad, porque pocas veces se habla de ellos. Se habla de los jueces que se corrompen, pero no se habla de los jueces que no solo no se corrompen, sino que resisten arriesgando su vida, arriesgando su integridad física a estos grupos. Entonces, creo que esos jueces verdaderamente merecen un reconocimiento de la sociedad y protección del Estado mexicano. Este es otro de los aspectos que ocupan mucho de mi tiempo y de mi atención. Todo este grupo de jueces que verdaderamente son mexicanos y mexicanas ejemplares.
Yo pregunto por las declaraciones del ministro presidente. ¿Estos son mexicanos ejemplares, los que se oponen a la construcción en Santa Lucía? ¿Son mexicanos ejemplares los que les dan la oportunidad de conservar sus salarios millonarios a los de IFETEL y que seguramente vendrán los del INE y que se oponen a la ley de remuneraciones y que se oponen a la austeridad republicana y que seguían las directrices del anterior ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hasta sus miles de pesos recibía para sus anteojos? Y me refiero a Luis María Aguilar, quien estuvo en la boda en la que se encontró con Enrique Peña Nieto. ¿Se acuerda de esta boda de la que hablamos? Y en Julio donde Iglesias. estuvieron hasta Julio Iglesias estuvo. Son mexicanos ejemplares los que piden que se mantenga sin inundar y sin destruir lo del lago de Texcoco, que se construyó sin consulta alguna. Son buenos y mexicanos y ejemplares todos estos personajes, los que les dan los amparos a los Lozoya, a los Chapo Guzmán. Son mexicanos ejemplares. Por eso pregunto y por eso rescato esta partecita de la entrevista que le concede Arturo Saldívar, el ministro presidente, porque habla, le prestamos atención mucho a los corruptos. Admite que hay corruptos. Así es. Así es, habla de corruptos, habla de jueces que son mexicanos y mexicanas ejemplares. Y sumarle lo que dice Vicente, definitivamente, todos esos que otorgaron amparos, como también lo dice Vicente, amparos a los amigos de Peña Nieto, al mismo Peña Nieto, esos que han permitido que criminales se mantengan pues en libertad, ¿no? No solamente criminales de cuello blanco, sino verdaderos miembros del crimen organizado. Esos no son mexicanos ejemplares. Los mexicanos ejemplares están allá afuera trabajando, caminando, echándole ganas, son hombres y mujeres de a pie. La verdad es que los jueces nos han quedado, como muchos periodistas, los jueces nos han quedado muy, muy mal en México. Por eso es que se crea, Vicente, el nuevo sistema penal acusatorio, porque antes pues no era oral, no había oralidad de nada y se podían hacer una serie de tropelías, así nomás, ¿no? Y los jueces actuaban con mayor impunidad. Ahora no tienen tanta impunidad, pero de todos modos, nos han quedado muy mal. Yo pregunto para cerrar con este tema, porque lo propone con sus declaraciones Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es buen mexicano, mexicano ejemplar, Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es mexicano ejemplar este personaje señalado por hacer transferencias millonarias a sus cuentas en el Reino Unido y en Estados Unidos, que no van de la mano de sus percepciones como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si no, ¿qué chingados está haciendo en la máxima sala, en la máxima foro de la justicia en México, un personaje tan oscuro como él? Ahí lo dejo de tarea.